Yo agradezco mucho que hayas conseguido convocar a tanta gente interesante en esta tertulia, en esta quinta tertulia de la Escuela de Agentes del Cambio, que sabéis que es un proyecto para enlazar conocimiento de gente que está en sus trabajos, a pie de línea de acción, para poder entender entre todos cómo poder enfrentarnos a esa gestión del cambio que se está necesitando, ¿no? Y bueno, queríamos hacer primero una ronda inicial para que pudiera todo el mundo participar y respondiendo un poco a la pregunta de dónde vemos, dónde están los bloqueos, pero también las oportunidades dentro del cambio sanitario en nuestro contexto. Entonces, lo ideal sería que cada uno que participarais dijerais un poco dónde estáis, en qué posición, qué rol tenéis dentro de vuestra organización y, y respondiendo un poco a cuáles son las barreras que os encontráis diariamente y cuáles son esas oportunidades que estáis aprovechando y desde qué perspectiva teórica estáis usando esa gestión del cambio. Entonces, no sé si queréis empezar, no sé, Colombia, Venezuela, Argentina, ¿por dónde queréis que comencemos? Venga, Hernán, que me consta que estáis haciendo muchas cosas en Chile y me gustaría conocerlas. Bueno, saludar a Nacho, a Ismael, a todos los que están conectados. Un gusto poder estar aquí. Contarles que mi nombre es Hernán Carrillo, soy médico internista. Me desempeño como jefe de servicio de medicina en el Hospital Las Higueras de Talcahuano y como profesor asistente en la Universidad de Concepción. Esta es una ciudad al centro sur de Chile, en el lado de la costa, y el Hospital Las Higueras es un hospital que es de un sector portuario. Es un hospital de alrededor de casi 420, 450 camas y atendemos una población de 350.000 personas. Eh, es un hospital de alta complejidad que tiene básicamente todas las especialidades clínicas de la alta complejidad. Y un poco para recoger la pregunta de Ismael y ya ir a los coscachos, como decimos acá en Chile, ¿dónde veo los bloqueos y dónde veo las oportunidades? Yo diría que hay tres capas. Una capa social general, donde el bloqueo, creo yo, sin duda tiene que ver con una cuestión económica. Podemos hacer un largo análisis, ya lo hemos comentado en algún café con Ismael, pero ahí hay un tema político-económico que discutir y que excede, por cierto, el rol de agentes de salud. Es más bien una discusión que hacemos desde nuestro rol de ciudadanos comunes, pero que yo creo que hay que identificarle y reconocer. A nivel ya hospitalario en general, yo creo que los bloqueos que por lo menos a mí me toca observar del punto de vista de la gestión clínica, tienen que ver también con las propias resistencias habituales. Y yo creo que ahí lo que a mí por lo menos me ha servido mucho entender es que la gobernanza clínica es muy importante para habilitar nuevos resultados. No es una cuestión de voluntad de las personas, es una cuestión más bien de gobernanza clínica para habilitar ciertos resultados. Yo siempre digo, la gente en el sistema público trabaja 200% y si trabaja 200%, entonces los resultados que no son cuestión de voluntad y de moral, sino que de estructura de la gobernanza clínica. ¿Dónde están las oportunidades? Yo creo que la oportunidad está en la formación en gestión clínica avanzada y por eso es que esta escuela de agentes de cambio a la cual nos invitan es tan radicalmente importante. La gestión clínica avanzada no se hace desde el sentido común, no trataríamos una insuficiencia cardíaca desde el sentido común, tampoco la gestión clínica avanzada la hacemos desde el sentido común. Requiere formación, discusión técnica, etcétera. Y la otra oportunidad es, por cierto, la tecnología y la transformación digital en salud. Yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda. En este caso a mí me toca acabo de dejar el Comité de Innovación y su presidencia y asumí la presidencia del Comité de Sistemas de Información de la Red Asistencial y creo que ahí hay una oportunidad concreta si tenemos la gobernanza clínica adecuada. No se trata de incorporar tecnología, se trata de hacer transformación digital en salud, que es
una perspectiva distinta. Con eso te dejo, Ismael, para dar paso al resto de los contertulios. Genial, muchísimas gracias. Bueno, voy a ir identificando a personas y luego poco a poco vais hablando cuando queráis, ¿vale? Levantáis la mano. Por ejemplo, Jimena, que tú tienes una perspectiva totalmente distinta en un país distinto, pero tienes una, bueno, una trayectoria que te da una visión diferente. Cuéntanos tu perspectiva a día de hoy. ¿Cómo es esa gestión del cambio? Gracias, Ismael. Mucho gusto en saludarte. Hace mucho que no te veía. Y bueno, hola a todos. Yo estoy en México, para quienes no tengo el gusto de conocer, pero también tengo, digamos, la fortuna de trabajar para distintos lugares en Latinoamérica y también con España. Sin duda, creo que, digamos, la idiosincrasia en la que estamos todavía, digamos, en algunas partes de Latinoamérica y muy específica en México, creo que todavía, digamos, hay mucho que hablar, hay mucho que conversar porque sin duda todavía las conversaciones creo que son tradicionales. Son tradicionales, no estamos acostumbrados a tocar temas incómodos, no estamos acostumbrados a querer salir de esa zona de confort. Digamos, como comparto con Hernán el tema de la gobernanza, donde creo que muy específicamente en Latinoamérica también hay mucho avance que hacer, en el México muy específico, en el tema de la equidad en el liderazgo, ¿no? Estos perfiles diversos que debe de tener el liderazgo, ya sea a nivel político, ya sea a nivel, digamos, organizacional, pero sin duda la equidad en el liderazgo debe avanzar para que entonces haya diversidad de pensamiento, haya diversidad de pensamiento, diversidad de liderazgo y diversidad en general, que hoy conocemos los grandes beneficios de esta diversidad y que en Latinoamérica tenemos mucho todavía que trabajar en datos para poder evidenciar, porque si no hay datos que nos evidencien el problema, entonces nos cuesta mirarlo, nos cuesta aceptarlo y nos cuesta generar una intención de cambio. Y por otro lado, creo que hay un agotamiento per se en todo el trabajador de salud, ¿no? La pandemia sin duda en el personal clínico dejó una huella importantísima. Creo que hay mucho trauma que trabajar, traumas pasados, pero que al mismo tiempo también generaron nuevos traumas y que esto las personas no han tenido ni el espacio ni la oportunidad de trabajarlo desde el trauma. Y creo que si colectivamente seguimos en este trauma, bajo este estrés, difícilmente podremos dar hacia afuera lo que nosotros no podemos darnos hacia nosotros mismos. Y en ese sentido hay una conversación que es pues, la compasión, el entrenamiento de la compasión en el profesional de salud o en todo persona que se dedique a atender a brindar servicios, porque creo que la educación está igual y la educación es parte también de la salud, ¿no? Conforme venimos educados y luego la educación que recibimos no está adentrada en estos temas y creo que es fundamental que empiece a ser parte de la conversación y que empecemos a trabajar en ello, porque naturalmente el otro día acudí a un evento que presentaban unos datos de qué programas educativos en México ya tienen o toman en cuenta, digamos, de temas digitales, ¿no? O la alfabetización digital en salud. Y era poco realmente, hablaban de un 30%, era poco todavía, pero querían avanzar en temas digitales y todo era temas de salud digital. Pero dentro de las encuestas, nadie le preguntó a los profesionales o a los entrevistados, a los encuestados, cuál era su estado actual emocional y cuál era su estado. Entonces, siguiendo las analogías de los vasos llenos, ¿no?
cuando estamos completamente saturados, pues ¿cómo va a entrar nuevo conocimiento? No tenemos espacio para eso. Entonces, creo que el entrenamiento en compasión, el entrenamiento en estas habilidades o en estos trabajos de empoderamiento interior, creo que son fundamentales para poder hablar de todo lo demás, ¿no? Para poder agregar estos temas. Y bueno, aquí podemos seguirnos muchísimo, pero para mí creo que estos son los principales que veo y desde donde nosotros los estamos abordando. Bueno, gracias por abrir un poco ese área de conocimiento porque sí es necesaria dentro de esa gestión del cambio. Pues pasamos, por ejemplo, hacia Colombia con el doctor Gualberto Vuelvas para conocer tu opinión. Se quedó bloqueado Hola, él. Ahora. ¿Hola? hola, hola, Ahora, venga, sí. hola, Sí, sí, sí. hola Ismael, Te escuchamos. hola Nacho, buenas tardes a todos. Huelvas, soy director de gestión clínica e innovación ok, Gualberto Huelvas, desde Colombia, director de gestión clínica e innovación en salud acá en un centro médico que se llama Medicinú, que está en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, hacia el norte de Colombia. Todos, yo creo que esto referencia en Cartagena, estamos a 3 horas de Cartagena, entonces es mucho más fácil referenciar por ahí. Bueno, en mi institución también se gestiona el riesgo de casi 280.000 usuarios de una aseguradora. Todos son del régimen subsidiado. Acá en Colombia hay una particularidad. Hay un régimen subsidiado y un contributivo. Contributivos son todos los que aportan al sistema con sus aportes, puede ser de empresas y trabajadores. Y el subsidiado son aquellos que reciben pues todo el tema del gobierno. Actualmente hay una coyuntura política, por así decirlo. Siempre ha existido entre las barreras la desconfianza, ¿no?, entre los actores, desconfianza entre el gobierno, aseguradores, prestadores de servicios, hospitales o clínicas, la industria farmacéutica. Realmente yo creo que esa es una de las principales barreras que hay desde hace muchos años, pero que desde el gobierno actual, hace 3 años, pues se han acentuado un poco más, porque obviamente se quieren implementar cambios, reformas, y pues a partir de ahí se ha aumentado un poco más la desconfianza y obviamente es una barrera grandísima para todo lo que es la gestión del cambio. Eh, Dentro de las otras barreras que hemos encontrado es la desalineación de incentivos. Realmente todavía se contrata por volumen o cantidad de actividades, de consultas, de procedimientos, pero no hay modelos de contratación basados en resultados. Todavía no se ha generalizado. Hay algunas instituciones como nosotros que estamos haciendo un esfuerzo grandísimo, y acá incluso está Fabián Cardona también, que lo invité, y ahorita estamos tratando de agremiar varios centros médicos de Colombia para poder gestionar ese cambio en estos modelos de contratación, en salud basada en valor, y bueno, poder profundizar en esos modelos innovadores de contratación. También otra de las barreras es la inequidad en infraestructura tecnológica. Realmente pues hay mucha inequidad entre los grandes capitales y las ciudades más pequeñas o intermedias. No hay interoperabilidad de sistemas de información. Realmente tenemos una débil gobernanza de los datos a nivel de territorios más pequeños, incluso a nivel nacional. Y yo creería que esas son como las grandes barreras que tenemos, ¿sí? Además de la fragmentación. La fragmentación es totalmente terrible entre la atención primaria y la atención especializada, sobre todo también cuando hay instituciones públicas y privadas de promedio. Entonces hay desconfianza entre el público y el privado, y eso no hace que nos articulemos en una mejor gestión clínica para los pacientes. Dentro de estas oportunidades, obviamente, la adopción creciente, como lo decía Hernán, yo creo que la adopción creciente de las nuevas tecnologías, pero más que la opción, realmente estoy de acuerdo con la transformación. Yo creo que hay una resistencia total al cambio por muchos profesionales de la salud, todavía el uso de las nuevas tecnologías, y eso es una gran barrera. Eh, Tenemos grandes oportunidades para poder hacer iniciativas territoriales, para conformar redes integradas de prestación de servicios de salud, como lo han hecho muchos de los países que están acá. Hay un potencial y un talento humano joven, emprendedor en salud, que hoy en día quiere hacer cosas nuevas, que quiere
hacer cambios realmente tangibles para el sistema. Yo creo que hay que potencializarlo incluso a través de estas escuelas de agentes de cambio, porque muchos no conocen la metodología de cómo gestionar el cambio al interior de sus instituciones y vencer esta resistencia. Eh, y el reconocimiento global de experiencia exitosa. Yo creo que nosotros a nivel nacional tenemos muchas experiencias exitosas que queremos condensarlos incluso en esta gran alianza que lidera Fabián, que se llama Sexpes, y que ya suceden 21 instituciones de salud en Colombia que realmente queremos compartir experiencias exitosas, queremos saber qué hace el uno y el otro para poder gestionar mejor la salud de la población que tienen y poder hacer co-creación incluso de modelos innovadores, de poder tener más humanización, compasión en la atención de los servicios, trabajar hacer un trabajo colectivo entre gobierno, Estado, academia, en la cuádruple hélice. Yo creo que es un esfuerzo que hoy en día estamos generando y que creo que vale la pena poder también materializar dentro de esas oportunidades a través de estas escuelas de agentes de cambio que son tan necesarias. Genial, muchas gracias. Ahora podemos darle paso a Luis Azpurúa, que está en Venezuela, ¿verdad? Sí. Y hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Muy interesante oír cómo se ha movido Latinoamérica y nosotros realmente en Venezuela podríamos englobarlo en un solo punto en el cual se vuelve una traba, un gran bloqueo, pero también es una gran oportunidad, que es la crisis dantesca económica que nosotros tenemos. Nosotros fuimos, pues, cuando uno revisaba los indicadores macroeconómicos del país, fuimos uno de los mejores países o el mejor posicionado en América Latina por muchos años y nosotros perdimos el 80% del Producto Interno Bruto en 4 o 5 años, del 2013 al 2019, 6 años. Y se pueden imaginar que es así como nos desbarrancamos, ¿no? Y cómo el poder adquisitivo del país se fue, y eso desde el punto de vista, podríamos llamar salud, se vio por todos lados. El Sistema Público Nacional de Salud no está dando respuesta, el sistema privado de salud que se movía vamos a llamarlo, en ocasiones con todo lo que eran los financiadores en ese momento, que eran las empresas aseguradoras. Nosotros pasamos en algún momento, lo estaba hablando ayer, de tener un 60% de la población asegurada. Estamos hablando de 2004, 2005. En este momento tener un 4 a un 5% de la población asegurada con seguros privados, y el 80% de toda esa, vamos a llamarlo, esa bolsa de seguros son menos de $10.000. Entonces ustedes comprenderán que realmente la salud es precaria. Eh, eso se nos ha vuelto también como una tremenda oportunidad, o yo lo llamaría un retazo que tenemos por delante, que es que tenemos que innovar para no morir. ¿Ok? Y eso nos hace que tengamos que estar pensando de manera diferente y todo el tiempo tratando de salirnos de esa caja para ver cómo podemos ofrecer, en este caso, productos o servicios de salud a una población. Es que el número que le digan les va a sonar horroroso. El, Creo que el 7%, la última vez que está revisando las estadísticas, de la población gana más de $230 al mes. El resto está por debajo. Entonces, ¿cómo poder dar servicios a esa población y cómo, pues, crear esas sinergias entre lo poco que queda del Sistema Público Nacional de Salud y lo que podría ser el sistema privado para poder tratar de dar salud? Porque esa es la palabra, no es garantizar salud, sino poder tratar de dar salud. Entonces, cuando los oigo hablar, por un lado me encanta porque veo que ustedes tienen las reglas de juego muy claras o medianamente claras, y nosotros, palabras más, palabras menos, estamos viviendo turismo de aventura. Uno no sabe por dónde le va a salir el tigre. Y entonces uno tiene que estar lo suficientemente preparado para no perder el norte, y cuando salga el tigre uno lo busca la manera de que no te coma y seguir adelante.
Entonces, ese es el reto que nos ha dado ese gran punto, que es la crisis económica que nosotros estamos viendo, producto de todo lo que ustedes saben, que tampoco puedo hablar mucho. ¿Ok? Pero sí estamos viviendo una situación complicada, pero también dentro de esa situación complicada hay baja moral, pero nos encontramos una juventud, pues el grupo de muchachos que están saliendo, que están dispuestos, están permeables a todo lo que es el aprendizaje, tan permeables a todo lo que es tecnología, pero como país nosotros nos quedamos en la cola, tanto en la parte tecnológica, en la parte de transformación digital, que yo también en algún momento trabajé. Hernán, yo tuve la oportunidad de trabajar también, no sé si tú conoces a Pegasi, que fue una de las empresas que trabajaron transformación digital allá en Chile, estaban con el Instituto Nacional del Tórax. Yo también, pues eso era parte de un emprendimiento en el cual pues éramos todos nosotros parte de ese grupo y veía cómo se movía la otra parte, pero definitivamente no llegaba a nosotros, a Venezuela. Pues sí, la crisis nos ha hecho, por un lado, ser un gran stopper, un gran bloqueo, pero al mismo tiempo nos ha hecho que sea la gran oportunidad para que, como el ave fénix de las cenizas, podamos otra vez renacer. Bueno, afortunadamente el recurso del conocimiento compartido es muy potente y podemos aprovecharlo gracias a estas iniciativas. Muy bien, pues podemos seguir, por ejemplo, dando la palabra a Sofía Rincón, también de Colombia, que es directora de gestión de procesos clínicos. Hola, Hola, buenas tardes. bueno, pues aquí escuchándolos atentamente a todos eh, y pues para no repetir mucho de lo que dice Gualberto, es lo que nos sucede. Nosotros tenemos un sistema de salud que tiene muchas dificultades. En este momento estamos en una situación difícil de incertidumbre, mucho cambio, pero aún así consideramos que es un sistema bastante bueno, pero tiene una gran dificultad, lo terminó diciendo Gualberto, es con la fragmentación, en donde es muy difícil que para las personas se logre una continuidad en la atención, pero esto va ligado también a mucho lo decía Gualberto, toda la parte pública, toda la parte privada, todo lo que tiene que ver con las regiones. Colombia es un país con muchísima dificultad en comunicaciones, con unas regiones absolutamente lejanas a las grandes ciudades, con mucha población dispersa que no tiene la mayoría posibilidad de una atención oportuna, segura, pero que nos estamos moviendo por ese lado para lograr un poquito mejorar esa situación de salud. Pero todo esto se podría lograr con y segundo punto, liderazgo. Un liderazgo que muy pocas veces tenemos. Un liderazgo que tiene que ser centrado en las necesidades de las personas. Sí, y es muy difícil encontrar líderes que, que muevan a las personas a traer esos cambios que necesitamos. Lo otro, bueno, transformación digital, lo estaba hablando ahorita Luis. También trabajamos mucho en eso, pero creo que antes que eso, pues necesitamos es también entender que cada uno tiene roles diferentes y tenemos muchas eh, momentos, y ustedes saben, trabajar con profesionales de la salud es muy difícil porque nos enseñan desde las facultades a ser muy individualistas y no logramos ese trabajo en equipo que es tan importante para todo esto. El trabajo en equipo es otro tema que tenemos que lograr en algún momento, en donde los profesionales de la salud nos sintamos a nivel todos, en donde podamos pensar que perfectamente un profesional que no sea médico, porque aquí el médico siempre es el líder, es el que tiene que hacer, pero muchas veces no es él el que debe ser el gran líder de un manejo de un paciente. Aceptar todo esto nos ha costado trabajo,
pero ahí vamos, lentamente a aceptar que todos los profesionales de la salud tenemos un rol diferente, pero muy importante. En cualquier momento puede cualquiera tomar el bando y hacerlo bien, porque también viene, y es la tercera parte del problema en la educación, creo que por ahí lo han formulado, porque nuestras universidades pues no están alineadas a todo este tema. Y yo soy docente universitaria hace mucho tiempo, con un tema que me apasiona y dicto una clase que cada vez me la van reduciendo más y más y más, y en este momento creo que son, no sé, media hora a la semana, creo que menos, que se llama Política y Gestión en Salud. A los estudiantes no les importa mucho el tema, pero porque ven el ejemplo afuera es otro. ¿Sí? Sus grandes profesores no están hablando de este tema, sino de otras cosas. Entonces, pretender llegar a cambiar un sistema cuando los profesionales están siendo entrenados, educados en lo mismo, es muy difícil. Entonces, también desde las universidades deberíamos partir y creo que esos eran los 4 puntos que tenía por decir. Genial. Muchas gracias. La verdad que el tema del liderazgo es prioritario dentro de la Escuela de Agentes del Cambio porque ciertamente es un tema que no se saca en la formación sanitaria desde el principio, pero al final es lo que más nos influye en nuestro trabajo diario, el trabajo en equipo, el liderazgo, y necesitamos incidir en ese tema lo máximo posible. De hecho, podríamos abrir la segunda ronda de preguntas y también dar un poco de oportunidad para que los que no hayan hablado puedan participar, que hay gente de España, Pilar Rodríguez Ledo, hay otras personas que es de otros países. Pero aparte de la primera pregunta de barreras y oportunidades, la siguiente pregunta tiene más que ver con cómo motivamos a la gente para que gestione el cambio, ¿no? Para que genere ese cambio necesario. Y nos interesaría conocer ejemplos de cómo funciona mejor en el entorno, pues qué acciones habéis utilizado para poder activar a personas de vuestro alrededor para que generen un cambio efectivo. ¿Podéis compartir con nosotros algún ejemplo de influencia sobre personas de vuestro alrededor que puedan generar ese cambio tan necesitado? Por ejemplo, Marta Cano, Erika López, Pilar. A ver, Erika, sí. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Me presento, Erika Tatiana López. Yo trabajo al sur de Colombia, en Pasto, una ciudad fronteriza con Ecuador. He llegado acá por pura casualidad. Conozco a Sofía Rincón, con quien hemos compartido por temas de Plenty en la institución donde me encontraba vinculada, el Hospital Infantil Los Ángeles en la ciudad de Pasto, una institución acreditada en salud netamente pediátrica. Y digo estaba porque estoy gozando de las mieles de la jubilación y de las mieles de la experimentación en la consultoría en los temas de gestión de calidad en salud. Y precisamente estoy asesorando en este momento en temas de transformación cultural a un instituto cancerológico acá en la ciudad de Pasto. Pero desde la experiencia que tenía en el hospital y que estoy proyectando ahora, me parece que es importante cómo aprendemos a conversar. Probablemente me alineo un poco con la doctora Jimena Hernández cuando habla de cómo logramos las personas autotransformarnos para transformar. Sabemos que en Colombia estamos, bien lo decía Sofía, en un clima de incertidumbre, sin saber hacia dónde se dirige la salud en medio de esta coyuntura política que también el doctor Huelvas pues lo comentaba. Sin embargo, me parece que desde la experiencia en Colombia ha habido muchas instituciones más del sector privado, tal vez que del sector público, que se han preocupado por buscar alternativas y salidas a una atención en salud digna. Y por eso relaciono los temas
de cómo aprendemos a conversar, de cómo rompemos paradigmas para lograr acercarnos a diálogos comunes que fundamentados en los principios y valores nos permitan desde esas perspectivas de la atención centrada en la persona, desde las perspectivas de la humanización, desde las perspectivas de la transformación cultural basadas en ese empoderamiento que se puede lograr a partir de esa alineación de principios y valores personales con los propósitos organizacionales se pueden lograr. Así que yo creo y confío en que alfabetizarnos en una salud que nos permita gestionar, hablar en un mismo idioma y aprender a conversar de diferentes maneras, tal vez en unos diálogos más optimistas, fuera de todo lo que el entorno y las circunstancias están pesando alrededor de construir, de tejer, porque pues nos quedamos en la queja. Entonces, el poder empoderar, el poder seguir trabajando con esos diálogos que permitan a las personas cambiar de perspectiva, de aprender a reconocerse como personas que podemos innovar, que podemos regular nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, nuestros temores hacia un cambio que rompa esos paradigmas y trabajar en la esencia humana, en la compasión, en la empatía, en las posibilidades de romper esquemas, nos puede llevar, porque en el hospital donde trabajaba, así lo empezamos a hacer y así se fue construyendo una cultura. Es difícil cuando tienes en una institución cerca de 1.000 personas trabajando, pero se puede lograr y empiezan a descubrirse liderazgos en las bases. Así que me parece que ese es un proceso que se puede seguir trabajando. ¿Cómo aprendemos a conversar? ¿Cómo aprendemos a construir diálogos comunes? ¿Y cómo podemos favorecer estrategias que nos permitan autotransformarnos para transformar y ayudar a las personas de una manera digna, humanizada, cercana, eh, más equitativa, tal vez empezando por los equipos de salud que nosotros sabemos como en Colombia, por ejemplo, hay categorías de profesionales en salud y es algo que tampoco se puede desconocer. Muchas gracias. Y entiendo, para que quede grabado, que hay metodología para conseguir todo eso. Absolutamente, hay métodos Vale, para trabajar. genial, genial. Muy bien. Marta Cano, no te escuchamos. Tienes el micrófono ahora. Ahora, sí. Qué interesante que todos habéis hablado de cosas diferentes y todos esos factores juntos y más que podemos mencionar forman parte de esa palanca de cambio, ¿no? Y hablas, Ismael, de metodología. Pues, nuestra experiencia es lo que podemos contar en este momento, es utilizar la filosofía Lean como posible marco de transformación en un hospital. Y eso consiste, pues, os contamos un poco lo que hablo en plural porque estoy con Santi, Santi está también participando. Y os cuento parte y a lo mejor Santi os puede hablar más un poco de la parte estratégica, ¿no? De cómo de cómo lo que proponemos en un hospital para ayudar a esa transformación. Marta, perdona, La ¿desde dónde formación nos es una, hablas? una, un- una palanca fundamental. ¿Desde Desde dónde nos España, hablas? Vale, muy bien, desde España, Ismael. muy bien, muy bien. Sí. La formación es fundamental y que la formación llegue a todos los profesionales o a la mayoría es un reto, pero es necesario porque ayuda sobre todo a compartir un lenguaje común. Eh, el espíritu de transformación existe. Me gusta mucho escucharos cuando habláis de gente joven que tiene esa motivación, ¿no? Y que trae ese impulso de cambio. Bueno, pues a esa gente joven, que a lo mejor yo particularmente no lo he visto tanto en España, eh, al menos no he identificado en la edad, pero sí que encuentras en los hospitales
gente con un espíritu como Nacho, ¿no? Que yo voy conociendo a través de LinkedIn y ahora todos vosotros, personas que queremos transformar, que queremos impulsar el cambio, ¿no? Bueno, pues a esas personas hay que ayudarlas a ponerles un marco, a darles un marco para que hablen de una forma con un lenguaje común, para que sepan dar esos primeros pasos, para que puedan proponer las ideas que tengan y bajarlas a tierra. Formación. Eh, Cuidar a los profesionales. El mayor reto que tenemos en España es el tiempo. No sé si lo compartimos todos. Los profesionales de la salud están sobrecargados y tienen muy poco tiempo para dedicarlo a esas conversaciones de las que hablaba Erika, ¿no? Esas conversaciones que cambian la forma de trabajar. Ya no es cambiar los procesos. Nosotros siempre decimos que hay que cambiar los procesos, pero también hay que cambiar la forma de pensar de las personas y la forma de relacionarnos. Y hay que trabajar con los pacientes, y hay que recoger su voz, y hay que poner foco en lo que realmente estamos haciendo, que es un cambio y una transformación para ellos. Cuidar esa experiencia del profesional, eso es otra de nuestras bazas, ¿no? Y de nuestras propuestas. Bien. Y Perdona, le damos la palabra a Santi quizás, que va a hablar sí, probablemente de lo mismo. de la estrategia. Bueno, había levantado Pilar antes la mano. Ah, perdón, pues era por No, no, completar. pero que Era por termine completar. Santi, que Claro. seguramente va a enlazar. Tranquilo, venga. Bueno, por si os sirve, ¿vale? Gracias, Pilar, ¿vale? Porque enlaza un poco con el discurso de Marta. Que una de las cosas que coincidimos alrededor de la gobernanza es que falta, aquí en España hemos visto muchos hospitales que les falta una línea estratégica clara y que los profesionales la demandan, porque no es lo mismo dedicar tus esfuerzos en continuidad asistencial que en hacer muchas publicaciones. Eh, dependiendo del hospital, cada uno tiene sus intereses, ¿no? Eh, Eso puede ser también una de las cosas que, que ahora mismo creo que está pasando aquí en España y que les viene muy bien, ¿vale? Eh, y por si aporta algo respecto a la metodología Link Healthcare aplicada a sanidad que nosotros durante unos años llevamos implementando, para ser muy concreto y breve, para motivar a la gente, primero escucharla alrededor de ese tema. Si la gente no se siente escuchada, olvídate de cualquier posibilidad de que se vaya a sumar al cambio. Segundo, implicarla en la toma de decisiones alrededor de ese cambio. Y si puedes, implicarla en el diseño de la solución. Esto no es fácil, pero se puede conseguir con diferentes metodologías de participación y de co-creación colectivos, ¿vale? Y esto lo que favorece es habilitar una horizontalidad del liderazgo. A partir de ese momento, esa persona alrededor de ese tema puede empezar a liderar y liberar un poco también, ¿sí? a los órganos directivos y de gestión, que es un poco también de lo que va todo esto, de estas posibilidades de tener nuevas formas de gestionar en los hospitales. Por si os aportaba. Muchas gracias. Pilar. Bueno, en primer lugar, presentarme, soy Pilar Rodríguez Ledo, soy médico de familia, aunque estoy trabajando en el hospital desde hace algunos años y así en cosas, bueno, quizás diferentes, vamos a decirlo así, no sé muy bien cómo definir. La verdad es que hacía mucho tiempo que no podía estar en alguna de estas reuniones y como esta vez he podido, pues ya por eso me he lanzado, aunque estaba yo cauta escuchando a nuestros compañeros de LATAM. Eh, es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo motivar a la gente para gestionar el cambio? Al final, yo creo que en mi experiencia no puede haber una motivación sin ilusión. Los profesionales estamos en un momento donde se ha perdido la ilusión de muchas cosas y eso hace difícil que se quiera gestionar un cambio. Entonces, no teniendo la varita mágica para saber ni cómo motivar ni cómo ilusionar, sí que creo que hay algunas cosas que son imprescindibles. Y en la línea de lo que estabais diciendo, y me sumo a lo que estaba diciendo Santi, ¿no? Creo que al final hay que combinar una especie de liderazgo que sea humanista, pero que también tenga claro cuál es la estrategia, cuál es el objetivo y además que haya herramientas prácticas que permita a los profesionales implicarse, pero sin sentirse desbordados, sintiéndose acompañados, ¿no? Creo que es importante, primero, dar sentido al cambio, ¿no? Conectar con el propósito, con el objetivo, con el para qué, compartirlo,
Después me parece que esa participación activa eh, es imprescindible, como decía Santi antes, ¿no? Y como decíais algunos de vosotros. Creo que incluso a costa de que con la inexperiencia el proyecto no sea 100% bueno. Creo que no siéndolo, se gana con esa implicación y esa participación activa, porque a lo mejor en este no se consigue del todo, pero en el siguiente esa persona podrá liderar y estará preparada para ese cambio. Después, lo más importante, acompañar en el proceso. Y es mucho más difícil acompañar que hacer. Y las personas a veces no estamos preparadas para acompañar, para ese acompañamiento activo, para esa especie de coaching de equipos, ¿no? Con flexibilidad, con aceptar ideas que seguramente no son como las nuestras. Me parece que eso es fundamental. También reconocer y visibilizar a los que lo hacen. Creo que es muy importante quedarte en segundo nivel y reconocer en primer nivel a esas personas que están haciendo el cambio. Pero después, eh, liderar desde el ejemplo y la cercanía, el tener credibilidad. El tener credibilidad. Quizás es una de las cosas que nuestros sistemas a veces pierden, ¿no? Pues por sus formas de gestión. Y simplemente por no enrollarme al final, se trata, intuyo, más que saber a ciencia cierta, que al final se trata de volver a conectar a cada persona con su vocación, con su ilusión y con que cada esfuerzo tiene un impacto real, un impacto mm, motivador, útil y que le puedan ver eh, un valor, ese valor real para que merezca la pena el cambio, ¿no? Creo que al final debemos ser agentes de ilusión, no solamente agentes de cambio. Muchas gracias, Pilar. Siempre tan sabia tú. Bueno, no sé si Nacho quiere añadir algo más. A ver. Yo, al igual que Pilar, estoy aquí escuchando atentamente porque la verdad es que las realidades que ponéis sobre la mesa son muy ricas y, bueno, y de mucho aprendizaje, ¿no? Cada uno en su escenario y en su contexto y desde su perspectiva, ¿no? Está claro que coincidimos en determinados puntos concretos y que, lógicamente, la aplicación en cada contexto tiene, pues, sus dificultades, ¿no? Había una cuestión que me ha llamado la atención y yo creo que Pilar también coincidía, es que vosotros tenéis unas generaciones nuevas que parece que empujan, ¿no? Nosotros la realidad que estamos viviendo acá yo creo que tiene matices, ¿no? No quiero decir que ni sean mejores ni peores, pero las prioridades parece que han cambiado, ¿no? Y esa potencialidad que a lo mejor nosotros erróneamente como generaciones más mayores no estamos sabiendo aprovechar, parece que está un poquito más clara en otros entornos. Lo comentaba Luis, lo comentaba Gualberto, ¿no? Aquí, después de la pandemia, nosotros con las generaciones nuevas y los residentes los vemos que ellos claramente han delimitado sus tiempos, su compromiso, su capacidad de empuje y acostumbrados como estamos los profesionales a dar el 250% porque parece que es la única manera de avanzar, pues nos tememos que nos vamos a dar también otro trastazo, ¿no? Conforme pase el tiempo y estas generaciones se incorporen más a la actividad profesional, ¿no? También coincido con el tema de la educación, que ahí parece que hay otro elemento de valor importante y de concienciación. Pero quería, bueno, aprovechar también para escucharos y como Ismael había preguntado que qué experiencia teníais vosotros de transformación y de cambio, particularmente en el entorno de los jóvenes, cómo estáis percibiendo, si los veis facilitadores o tenéis alguna estrategia o qué consejos nos dais, porque aquí en este contexto, como digo, nos cuesta un poco más arrancar ese compromiso o esa ilusión de la que comentaba Pilar, ¿no? Yo, si me permitís, contestando un poco y teniendo en cuenta que asumo mi rol de alumno de la Escuela de Agentes del Cambio, no soy organizador ni docente, soy mero alumno, eh, puedo decir que en mi experiencia es muy necesario el tema de la resiliencia, porque vivimos un momento muy complejo, y con un cambio intergeneracional importante, con unos valores que eso, que como dice Nacho, pues ya la expectativa de lo que queremos en la vida difiere de nuestras generaciones anteriores, queremos cosas que se supone que se han ido ganando, ¿no?
derechos que se han ido ganando, derechos laborales que se han ganado a lo largo del tiempo y los jóvenes pues lo que quieren es que se hagan efectivos. Entonces, creo que hay que ser muy resiliente para navegar esta transición. Es muy complicado. Y para conseguir un cambio, pues yo he aprendido a no esperar absolutamente ninguna recompensa. Asumir que nadie me va a agradecer ese esfuerzo de transformación y a partir de ahí, pues ya tirar de metodología y seguir para adelante buscando ese cambio necesario, ¿no? Desde una perspectiva del día a día y bueno, del trabajador, yo soy médico internista, trabajo en un hospital mediano en Pontevedra, en España, y lo que hago es abrir conversaciones con la gente, básicamente. O sea, mi herramienta de trabajo es habilitar conversaciones que tengan una base teórica, pero que sean asequibles para una conversación de café, ¿no? Pues hablar de lo que es la asistencia sanitaria basada en valor desde una perspectiva de nos estamos tomando un café. O hablar de lo que significa la transformación digital o el uso de la inteligencia artificial en el mundo médico, pero entre colegas. Entonces, esa forma de integrar toda la teoría que está ahí en los libros, en las publicaciones, en los congresos, pero traducirla al mundo real es complejo, pero yo creo que sí que está teniendo algún tipo de impacto porque la gente que me rodea al menos sí que habla el mismo idioma. Cuando vamos a los congresos podemos compartir lo que se está hablando porque ya lo hemos hablado en el café, ¿no? En la cafetería del hospital. Entonces sí que es una recomendación, ¿no? De habilitar o aumentar competencias de aquellas personas que se posicionen como agentes del cambio en iniciar conversaciones complejas, simplificándolas al máximo. Mira, tenemos poquito tiempo ya. Si os parece, podemos hacer una ronda final para que podáis contarnos vuestra perspectiva final y lo vamos cortando. Si queréis, no sé, por dónde podemos empezar. ¿Algún voluntario? Hemos hablado de barreras, hemos hablado de oportunidades, hemos hablado de ejemplos, de posibilidades. Hernán. Sí, oye, súper interesante la conversa. Creo que da para estar toda una tarde, varios días, para un congreso, para un simposio, para todo, para un diplomado. Em, Quiero recoger dos ideas fuerza para cerrar, por lo menos mi parte. Una, las nuevas generaciones. Yo creo que es difícil poder hacer equivalente las vivencias de generaciones territorialmente tan diversas como lo que pasa en Europa Occidental o en Europa Central con lo que pasa en América Latina. Creo que ahí necesariamente hay un contexto cultural que impide la comparación lineal. Lo que yo observo acá es que las nuevas generaciones con las cuales tengo contacto a través de las clases de la universidad, en estudiantes de tercer año y de cuarto año, es decir, estamos hablando de 21, 22 años de edad, más o menos ese rango, y luego tengo contacto con los colegas jóvenes que entran a trabajar con nosotros, muchos de ellos recién egresados, estamos hablando 25, 26 años de edad. En esa generación lo que veo es, honestamente, mucha esperanza. Yo soy un confiado de que las generaciones nuevas vienen con una lectura mucho más sabia de las cotidianeidades y de los dilemas de la cotidianidad. Creo que confío mucho en la apuesta que hacen por un equilibrio bastante más saludable entre trabajo y tiempo personal y tiempo libre. Creo que eso, si uno quiere hacer un- una porosidad hacia una discusión más estratégica o política o social, debiera decir el tiempo libre es una lucha política y social, lo ha sido siempre, y por lo tanto desde ahí también podemos conectar. Entonces yo, por lo menos la experiencia que he tenido Nacho con las generaciones nuevas, siempre me llenan de esperanza. Y creo que es difícil, lo que te comentaba por el chat, creo que es difícil como generación eh, comparar o valorar en una escala métrica, ¿no es cierto?, cuán mejor son sus motivaciones o cuán peor.
eso por una parte y por otra, contarles que, por lo menos desde mi perspectiva, el liderazgo transformacional es muy importante. En concreto, uno tiene que salir a mostrar en primer lugar cómo es la tarea, luego de un tiempo dejar delegar esa tarea manteniendo la supervisión, etapa 2 luego de un tiempo, ¿no es cierto? Poder que esos mismos supervisores sean los que se supervisan a sí mismos y uno como en un paraguas mucho más amplio. Y la etapa 4 o 5 es cuando esa construcción te permite salir afuera a buscar nuevas oportunidades para el equipo. El error que cometen las jefaturas intermedias es quedarse pegado en la etapa uno, donde solo muestran cómo se hace la tarea y todo el mundo se va a quemar en ese ejercicio. Ese es siempre un ejercicio transitorio. Y por supuesto la seguridad psicológica como habilitante de los diálogos y las conversaciones que sí o sí marcan el tono de la organización. Lo que se conversa es la calidad de cómo está la organización. Eso. Gracias, Hernán. Fabián Cardona. Sí, mucho gusto. Fabián Cardona, de Colombia. Sí, gracias, Nacho. Gracias, Ismael, el resto del equipo y a Gualberto por la invitación. Quería solamente colocar las personas y los profesionales que están liderando en este momento el sector salud, la gran mayoría está sufriendo de parálisis paradigmática y cansancio. ¿Sí? Cuando se habla con ellos, básicamente lo que te están diciendo es, ustedes escucharon. Y recuerdo de cuando se le preguntaba a la gente, ¿usted conoce cómo se puede avanzar en generación de valor de salud? Sí, recuerdo algo interesante, fue que nos fuimos a recorrer el mundo. Fuimos a mirar en Perdón, Fabián. experiencias en España. Perdona un segundo, te escuchamos muy entrecortado. A Entonces, modelos de ¿podrías? crónicos, a Países Bajos, Estados Unidos, Seattle y básicamente Kaiser. Bien. Apagué la cámara, ¿me escuchan mejor? Perfecto, mejor, Okay. gracias. Sí, básicamente, gracias. Sí, básicamente lo que les estaba comentando es que en este momento en Colombia estamos viviendo una parálisis paradigmática por cansancio, por incertidumbre, ¿sí? Y que traía con una experiencia que se vivió en el pasado reciente, donde fuimos a conocer experiencias exitosas en otras partes del mundo. Pero básicamente lo que se le decía, vamos a entender cómo otros seres humanos pudieron romper los paradigmas que a nosotros nos llevan, ¿sí? A no poder mostrar esos resultados. Y fruto de eso, sí, creo que se pudo avanzar muchísimo y en este momento, como decía Alberto, acabamos de crear una corporación de 21 instituciones donde básicamente queremos es, venga, ¿cómo podemos aportarle a esos resultados en salud de la población, en hacer esto sostenible, a entender que todos los días tenemos que levantarnos con el ánimo, con la energía y con la vocación que siempre nos ha llevado a ver cómo le podemos brindar mejor salud a la gente? No lo tenemos resuelto, pero sabemos que alguien ha podido hacer algo mejor en otra parte y estamos interesados en seguir construyendo, pero también identificando esos elementos que nos corresponden empezar a cambiar y empezar a mostrarle a la gente, mire que podemos hacer cosas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Básicamente era eso y nuevamente muchas gracias. Gracias a ti, Fabián. No sé si José San Miguel quiere participar. No. Hola. Hola, sí. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, a ver, para mí es un poco difícil porque yo soy de origen venezolano, por cierto, saludo a mi compañero Luis Apurua, que hemos trabajado juntos. Y desde hace 8 años estoy en España, en la parte privada, en la parte médica. Habéis comentado algo muy interesante, que nosotros en alguna oportunidad, empezando el siglo, con el apoyo de la Asociación de Clínicas de Colombia, tratamos a nivel de la Asociación de Clínicas Privadas hacer una metodología para motivar a la gente con lo de la gestión de cambio. Y la hicimos, evidentemente, con lo que habéis comentado, lo del liderazgo, que en ese momento lo asumió la Asociación de Clínicas
e integramos a todo, en Venezuela son estados, con lo que son las provincias en España y los departamentos en Colombia, de los amigos colombianos, que creo que algunos hemos coincidido en algunos de los congresos de la asociación. Y tratamos de incentivar a la gente en las nuevas metodologías, en la nueva tecnología, en los primeros años. Y fue interesante porque hubo resultados, como bien dices, empoderamos a la gente, pero lamentablemente con la situación que ha planteado Luis, mucho de eso se perdió y el recurso humano que se integró se fue a muchos países, como ha sido a España, a Colombia, a Chile, que hemos perdido muchos de esos recursos en ese momento. Pero nada, es un reto, como bien dijiste, hay que seguir luchando. Nos integramos los de las viejas generaciones con las de las nuevas generaciones y seguimos, y por eso estamos acá. Y bueno, contar conmigo para cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, José. No sé si Jimena quiere cerrar. Pues, digamos, refiriéndonos a las generaciones, yo creo que son dos caminos, ¿no? Uno es escuchar, como ya mencionaron aquí, a la generación, digamos, que está en la fuerza laboral hoy en día, eh, para, como resolver esa necesidad de escucha, ¿no? Y no en esta paternidad de solo de el que nos digan qué hacer, ¿no? Y bajo un sistema que todos entendemos que ya no es funcional para nadie, pero al final nadie, o sea, no nos estamos escuchando entre nosotros y solo hay un sistema de queja, como ya lo mencionaron. Y creo que en ese ámbito o en esas generaciones o en nuestras generaciones, creo que esto funciona. Ahora, ¿qué hacer con las nuevas generaciones? Yo creo que ahí tenemos que aplicar verdaderamente un pensamiento innovador. Yo creo que ahí tenemos que utilizar las técnicas de innovación, todas las metodologías que tenemos para ver cómo, una, podemos hacer una educación centrada en el nuevo estudiante. Y que aprenden de una forma completamente distinta a la que nosotros o sea, concibimos que es la educación. Y creo que por otro lado tenemos que salir de las paredes donde hoy creemos que se forma la educación o donde nos formamos técnicamente. Los jóvenes o estas generaciones, sin duda, como ya decían, sus intereses están en otro lado. Yo no sé si realmente están cómodos o incómodos, pero creo que el mundo actual no está listo para ellos y ellos están buscando sus propios medios. Y eso lo vemos en TikTok, lo vemos en todas estas redes sociales o en todos estos lugares en donde ellos buscan y donde hacen comunidad, que no necesariamente están bien y que tienen ¿no? sus lados buenos y sus lados negativos o sus resultados negativos. Pero creo que si nosotros pudiéramos ser innovadores y llevar esos espacios de conversación en donde ellos están, en donde está sucediendo y de la forma en la que a ellos les interesa, tal vez podríamos incidir un poquito más. Porque hacerlo desde la forma en la que nosotros nos enseñaron, desde lo que hoy creemos que cómo es para ellos, creo que hay una barrera de qué flojera me dan esto, gente grande que nomás me está diciendo lo mismo y que no les llega, ¿no? No los motiva en ese sentido porque no los entendemos como tal. Creo que ahí nos falta comprensión de qué es lo que nos gusta y por eso hay metodologías de innovación, design thinking, ¿no? Cualquiera de estas talleres que se pueden hacer, metodologías, creo que nos pueden ayudar a entender más quiénes son estos chicos, dónde están sus intereses para poder motivarlos desde una forma completamente distinta y en lugares donde a nosotros no se nos ocurriría por ahora, ¿no? Muy bien, gracias. ¿O Alberto? Y no, para cerrar, yo, de acuerdo con Sofía en lo que ella decía, yo creo que necesitamos realmente una transformación desde la educación en nivel pregrado y luego cuando ya nos formamos en alguna especialidad médica o cualquier profesión de la salud, y es empezar a trabajar y a cultivar el tema del liderazgo.
el tema de trabajar innovación, el tema de trabajar salud basada en valor, economía de la salud, eficiencia. O sea, son conceptos que hoy en día casi todos los que estudiamos medicina y sobre todo acá en Colombia, en gran parte de Latinoamérica no vemos. Nos meten en un hospital a atender pacientes y nos olvidamos de que el sistema está compuesto por muchas otras cosas. Entonces, yo creo que ahí estamos fallando desde ese nivel de educación y formación y aprender de otros sectores cómo se trabaja realmente en equipo, cómo se crea una cultura alrededor de todo esto, ¿sí? De la gestión del cambio. Yo creo que por ahí empezar, hay que empoderar a las personas, midiéndolas, pero también visibilizando los resultados y celebrar los resultados de cada uno de ellos. A veces logramos, como decía Fabián, pequeñas o grandes cosas, pero no las visibilizamos y no nos emocionamos. Parece que todo fuera tan normal y como que no se muestran. Y yo creo que eso empieza como un motor a encender también a las nuevas generaciones a que hay que trabajar en todos estos temas. ¿Sí? La agencia de cambio no se decreta ni se entrena, se activa a través de una cultura realmente organizacional y social. Yo pienso que eso es algo que hay que fomentar muchísimo y yo creo que hay que transformar el sistema, ¿sí? Y liberar el poder que tiene cada persona. Yo creo que hoy en día dejar ese egocentrismo, esa parte ególatra con la cual nos formaron muchos de nuestros profesores. Ya siempre decimos que acá pues la abreviatura de médico es MD más que Dios. Yo creo que eso ya está mandado a recoger. Realmente tenemos que articularnos con otros saberes como la antropología, la sociología, la ingeniería, el desarrollo de software, todos los que hoy trabajan datos, la innovación, design thinking, o sea, realmente ser mucho más integrales. Hoy nos falta recoger toda esa experiencia que se han trabajado en otros sectores para poder realmente ser verdaderos gestores de cambio y no estar siempre pues pensando en que tengo que hacer las 30 consultas, las 50 consultas, no sé cuántos procedimientos. Y uno a veces pregunta, bueno, ¿y cuántos de esos fueron exitosos? ¿Y cuánto de eso generó valor a un paciente y a la sociedad? ¿Cuál fue el retorno realmente que le dimos hoy a la sociedad en salud y bienestar? Y yo creo que mientras nosotros no tengamos esa información, no sabemos ni a qué le estamos apuntando, ni sabemos si estamos gestionando un cambio o no. Y yo creo que ahí hay una gran oportunidad para trabajar bien en eso. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si Luis, Azpurúa o Erika quieren cerrar con una frase corta, por favor. Sí, yo quisiera mencionar que, solamente para terminar, que nuestro punto de origen no define nuestro destino y que todos nosotros probablemente somos buenos ejemplos de unos procesos de transformación, porque nuestra vida nos ha llevado a procesos de cambio y nos ha enseñado a ser resilientes y a asumir retos, etcétera, etcétera. Y solamente sugerir, mencionando que a cualquier edad el juego nos mueve a todas las personas y tal vez, como yo trabajaba con un hospital pediátrico y lo seguiré haciendo con adultos también, es que Nonaka y Takeuchi aprovechan todas estas tecnologías de innovación a partir del juego y se hace design thinking, blueprint y otras estrategias, pero aprovechando las dinámicas del juego. Entonces, eso también me parece que es algo que podríamos en algún momento recoger desde la lúdica. Muy bien. Luis. El, Quisiera cerrar con una frase que la tengo en mi avatar del WhatsApp de Viktor Frankl, que a mí me gusta muchísimo, que dice que cuando no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el reto de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, lo asocio a lo que ustedes están viendo en Europa, que podría hablar de la comodidad, que Jimena muy bien lo habló, que si puede ser o no, pero definitivamente estamos expuestos a ambientes diferentes con respuestas diferentes. Por lo que estoy entendiendo, Latinoamérica está más dispuesta a crear, mientras que Europa se ve que está demasiado tranquila. Eso
puede pasar, puede ser, esa observación es muy grande no tiene basamento, pero se ve y a lo mejor uno también lo puede explicar por qué también los crecimientos en otros lados están ocurriendo. Europa, pues, en investigación está estancada, mientras que en otros lados están saliendo. Pero termino con esa frase, que tenemos que cambiar a nosotros mismos cuando las cosas, pues, se ponen difíciles y no podemos. Gracias. Muy bien, gracias a todos por participar y ya yo me despido. Le paso la palabra a Nacho para que pueda cerrar él. Nada, pues muchísimas gracias. Yo creo que podríamos seguir más tiempo, pero queríamos que, bueno, que fuera una cuestión breve para que nos dé lugar a invitaros en próximas ocasiones y que podamos profundizar en muchos de los temas que han surgido esta tarde. La verdad que yo me quedo con algunos de los comentarios del valor que tienen estas conversaciones transformadoras, de ponernos en común, de tener estas conversaciones auténticas, cada uno desde su perspectiva y bueno, y el irnos además con energía de seguir, de pensar que en el mundo no estamos solos, que hay más gente que está también liderando cambios, liderando procesos de cambio personal o de otros, y para mí eso es lo rico de este punto de encuentro. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Os mandaremos el enlace donde vamos a compartir las ideas y la grabación para que, bueno, pues la podáis seguir trabajando y esto sirva, bueno, pues de una primera toma de contacto de lo que seguro que van a ser muchos puntos de encuentro y de sinergia de conversación. Así que nada, gracias a todos desde España y bueno, y espero que sigamos viéndonos, aunque sea de forma virtual y quién sabe. Muchas Hasta gracias. luego, gracias. 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 Un abrazo. Hasta luego.